estem a l'Equador una mica d'aquesta vesprada, d'aquesta sessió de dijous a la BC Negra. Són les 6 de la tarda i és el moment de viatjar a terres llunyanes. A mi m'agrada molt perquè els novel·listes, com el Carlos Zanon i molt els novel·listes així de novel·la negra, en el fons porteu un poeta amagat dins, no? I trobo que el poeta surt en el moment de buscar molt els títols dels llibres, dels episodis, i en el teu cas, quan vas batejant les diferents sessions, utilitzes molt la traducció al català d'aquesta col·lecció mítica a casa nostra, com és la Cua de Palla, i en el número 42 hi havia les sorres llunyanes, és a dir, que allò de sorres llunyanes no t'ho has inventat tu, però t'ho has fet venir bé perquè vas dir, mira, tinc moltes ganes que vingui un escriptor mexicà i un escriptor xilè, que són les noves veus del seu país, que han guanyat premis internacionals. Vinga, els posem sota d'aquest calaix i parlem d'aquestes noves veus de la novel·la contemporània internacional. Anem bé? És així, el caprici? Molt bé, sí, no. O sigui, al principi teníem moltes ganes que vingués gent de fora, però a mesura que s'aprovava tot teníem més ganes, no? O sigui, era gairebé una odissea i la veritat és que sempre el festival des del principi sempre ha tingut una vocació internacional d'arribar a tot el món i de saber què s'està fent en tot el món. Bueno, ara t'he de tornar a fer la pilota perquè quan dèiem que el Carlos Allòc era molt transversal a l'hora de fer la programació, és cert, ens arriben artistes molt locals de casa nostra que també poden ser universals, però després busques de ben lluny. Ens entrarà gràcies al miracle de la tecnologia el mexicà Daniel Krause. De fet, ell aprofundeix molt amb l'ànima humana, hi ha molt de realisme en el seu llenguatge, té diàlegs molt brillants. Vam conèixer la seva carrera literària inicialment amb relats com el llibre de Cuervos i la darrera novel·la, que és Tenebra, ens parla una mica d'aquest món de la política ple d'ambicions i d'egoisme. Llavors, no amb el miracle de tecnologia, sinó amb un miracle que ens ha d'explicar ell com ha estat des de Xile, un personatge polièdric, actor, director, guionista, escriptor, és el Boris Kercia, que de fet fa 5 anys va guanyar aquest Grand Prix de la literatura policière. Ja sabeu que quan els francesos assenyalen una persona vol dir que allò es converteix en el Sant Cristo gros, que avui el tenim aquí. En aquell moment el premi francès el guanyava en Perro Muerto i avui parlarem de Hoy no quiero matar a nadie, que té el mateix protagonista, aquest antiheroi, aquest detectiu expert en armes, que és el Santiago Quiñones, que ens passeja pels baixos fons de Santiago de Chile. I em sembla, Xile. Em sembla, Carlos, que no es un miracle de la tecnología, sino que es un miracle de no sé cómo. Sí. O sea, todos los festivales tienen un héroe y en este caso te ha tocado a ti. Si Daniel Craig está muy viejo para el próximo James Bond, tenemos a Boris Kercia. Nos tienes que explicar cómo ha ido salir de Chile, venirte aquí contra viento y marea. Sí, bueno, un héroe sin quererlo, ¿eh? Igual que los personajes de las novelas negras, que sin quererlo se transforman a veces en héroes o tienen actos heroicos. Sí, yo quería venir, tenía mucha ilusión de venir, ya pensaba venir el año pasado, pero se suspendió. Y finalmente este año sí, de todas maneras venir, porque es bien difícil para un novelista latinoamericano poder acercarse al público europeo y español, y entonces es necesario siempre tratar de acompañar las novelas y hacer este sacrificio, que claro, se ha vuelto un poco peligroso viajar. Hemos recuperado como el peligro de viajar que tenía antes, cuando se tenían que subir a las carabelas y partir meses donde podía pasar cualquier cosa. Ahora hemos recuperado también un poco el peligro de viajar. Tuve la suerte, me cuidé mucho y bueno, aquí estoy hasta el momento. Como dijo el pavo antes de entrar al horno, hasta el momento estamos bien. I amb un vol que només has fet escala a Madrid o com ha sigut el recorregut? Fue una escala en París, en un vuelo absolutamente vacío. Venía casi piloteando el avión. El aeropuerto de París, que siempre está bullente, o lo que yo tenía conocimiento, también estaba muy vacío. No había cola en ninguna de las policías internacionales ni nada. Era impresionante ver solo en la sala de las maletas una cinta dando vueltas también. Bueno, luego el viaje de París-Barcelona ya era un avión más pequeñito. Sí iba lleno porque al parecer juntan gente de muchos vuelos para aprovechar cada uno de los vuelos, así que sí, ese ya estaba lleno. Así que, pero bueno, llegamos aquí, el aeropuerto en Barcelona también desierto, la ciudad de Barcelona.
Ara que has arribat tu ja no està deserta. Doncs, Boris, ens quedem amb aquesta imatge tan fantasmagòria de la maleta donant voltes a Charles de Gaulle i recordem que ara parlaràs, junt amb el company de Mèxic, el Daniel Krause, amb la Leticia Blanco, periodista cultural, portava més de 15 anys al Mundo. De fet, ella va coordinar el suplement de Tendències i la podeu trobar a altres mitjans de comunicació. Si us sembla bé i sense més allò demora, podem començar. Molt bé. Muy bien. Todo tuyo, Boris. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla un tanto inusual del Festival BCN Negra, pero bueno, al menos estamos aquí todos juntos. Tengo conmigo a Boris Quercia. Hola Boris, bienvenido. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido hasta Barcelona. Boris ha venido desde Chile, lo cual es toda una gesta heroica en los tiempos que corren. Y también queremos saludar a Daniel, que está en México. Creo que es por la mañana allí, ¿no? Hola Daniel, gracias por conectarte con nosotros. Hola Daniel. Que dices que iba vacío, pero sí te envidio el viaje a Barcelona. La verdad, yo que no he salido de la Ciudad de México en casi un año. Bueno. Ambos acaban de sacar 2 libros estupendos. Este es el de Boris, que publica Al revés, Hoy no quiero matar a nadie, que es el primer libro que escribiste hace ya 10 años. Sí. Y luego has escrito otros 2 más. O sea, en realidad hay 3 protagonizados por Santiago Quiñones, sí, que es un detective de Chile, y Daniel Krause, que se llama Tenebra, que saca ahora Ediciones Destino aquí. Bueno, también es tu segunda novela, me parece, ¿no? Daniel, antes habías escrito algunos libros de relatos y es tu segunda novela, ¿cierto? Así es, Vale. así es. Te quería preguntar, Boris, porque en realidad antes de escribir esto, bueno, tú venías como del mundo del teatro, luego del cine, has tenido como mucho éxito, ¿no? Has hecho algunas de las películas con más éxito en Chile. ¿Qué te llevó a explorar otro terreno tan distinto como la literatura y en concreto la literatura negra? Bueno, yo creo que todas las personas que escriben, yo escribía guiones, ven la literatura como un lugar al que acceder, al que llegar más grande en cuanto al oficio de la escritura. Y siempre lo intenté varias veces, incluso llegué a escribir un libro que era donde juntaba todas las novelas inconclusas que había tratado de hacer y nunca terminar. Y era un hombre que iba encontrando novelas inconclusas, entonces traté, y tampoco la terminé ese libro. Entonces era un siempre tratar de escribir una novela, hasta que encontré un personaje que es Santiago Quiñones, y empecé a hablar por ese personaje, porque Santiago Quiñones habla en primera persona, y en ese momento empezó a fluir y empecé a construir la historia y llegué a escribir este libro, y después vino la saga. Porque también la literatura para mí era una manera de poder liberarme de las amarras que tiene uno como escritor, como guionista, donde siempre tiene cortapisas que tienen que ver con los presupuestos. Siempre que uno escribe un guión está dirigido a ser realizado, a ser filmado, y eso entonces te obliga a mantener ciertos márgenes para que no se salga la producción de presupuesto. En cambio, como autor de novelas, uno es mucho más libre y puede viajar con la fantasía y con la ficción
a los mundos y armar los mundos que quiera. Eso es algo muy atractivo que tiene el escritor. ¿Y por qué en concreto este género que nos reúne hoy aquí? Sí, bueno, soy un admirador del cine negro, del ambiente del cine negro, de los personajes del cine negro. Sí, mis mayores inspiraciones venían del cine y lo que me gustó intentar fue este personaje clásico de la novela y del cine negro, este hombre que por fuera es bastante parco, rudo, que tiene un oficio en general muy peligroso y donde pone en riesgo su vida, pero que por dentro va arrastrando una cierta tristeza no resuelta y que finalmente es alguien que tiene un corazón que tiene compasión, etcétera. Ese personaje ese personaje clásico puesto en las condiciones dadas de un país sudamericano, en este caso de Chile, y más específicamente del centro histórico de la ciudad de Santiago de Chile. Porque también la ciudad para mí es un personaje dentro del libro. Me gusta mucho narrar la ciudad, vivir esa ciudad, contarle al lector, iba a decir espectador, contarle al lector las esquinas, los olores, lo que se come, cómo se vive, para que también sea un viaje en el espacio de quien está leyendo esta novela. Así que eso es lo que me llamó la atención, lo que quise hacer y lo que trato de plasmar en la novela. Sí, desde luego. Y Daniel, cuéntanos un poco de dónde sale el impulso de escribir esta novela que realmente se lee como un fresco de la corrupción política en México. Realmente, parece prácticamente un trabajo de investigación. O sea, a mí me da la sensación, no sé cuánto tiempo has invertido en ella, como que hay mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, que nada está puesto ahí por al azar, no hay clichés, realmente hay un nivel de detallismo que te hace, estar ahí. No sé de dónde salen las ganas de retratar todo eso. Sale de la indignación, de la molestia, de la frustración con mi país. Y yo creo que, de los 4 libros que he escrito, solamente uno se ha publicado en España, que es Tenebra, pero de los 4 libros que he escrito, yo diría que al menos 3 nacen de sentimientos muy similares a los que te acabo de describir. Por ahí yo publiqué mi primera novela que se llama Fallas de Origen por ahí del 2012, y en el 2013 tuve una conversación con realmente un conocido, ni siquiera un amigo mío, en una cena donde él había trabajado tiempo atrás con un político de la vieja guardia en México y me platicó lo que ocurría en esa oficina. Y es decir, salí, no puedo describir cómo salí de la cena, ¿no? Salí alarmado y pensé, ¿cómo puede ser que nadie haya escrito sobre ese mundo? Que es un mundo en donde la política se utiliza para hacer dinero, pero nunca se utiliza para hacer política, ni por supuesto para ayudar al prójimo, ¿no? Y de ahí vino, 3, 4 años de investigación muy a fondo, muy entretenida, en la que fui platicando con reporteros, con periodistas, con políticos, con exfuncionarios en México, con gente muy cercana a ese universo, para ver cómo funcionaba. Y la verdad es que podría haber seguido investigando hasta que creo que fue mi editor el que me dijo, ¿por qué no te pones a escribir ya? Esto habrá sido por el 2015, y 2015, 2016, y ahí es donde me puse a escribir Tenebra, pero sí, es un libro que nace de la indignación, de la molestia, ¿no? No tanto creo que no es tanto que yo haya escogido el tema de la política en México, tanto como el tema me escogió a mí. Sí, de hecho, creo que hay un momento de la novela que uno de los personajes define el gobierno de Enrique Peña Nieto como una mezcla, unos años de prostitutas, cubas y música a todo volumen. Y de hecho, es fascinante porque seguimos teniendo noticias de Enrique Peña Nieto. Yo el otro día, googleé un poco como para mirar, pero estoy hablando de hace una semana, una noticia de un testaferro, una especie de abogado suyo, que quizás había desviado, en Andorra, en el Banco de Andorra sospechaba que había como 90 millones de euros ahí de él. O sea, es como
¿no? O sea, Absolutamente, sí. como en directo, digamos. O sea... Esta es risa nerviosa, porque sigo viviendo en México, ¿no? Es risa nerviosa, pero sí, ¿no? Y esa noticia sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ahora con el gobierno de nuestro nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se han multiplicado, ¿no? Me parece que no veo, la verdad es que creo que Tenebra es un libro un poco desesperanzador, y es así porque refleja cómo me siento yo con respecto a mi país. Y no veo, digamos, al menos en la gente que nos gobierna, y menos ahora en tiempos de pandemia, donde el manejo de la pandemia ha sido catastrófico en México, no veo, la verdad, perspectivas de solución, como dice la contraportada aquí en México. Pero sí, ¿no? Ponerse a rascar en internet para encontrar cosas de noticias alarmantes del gobierno mexicano, de verdad es toda una experiencia, porque uno no encuentra una, encuentra un millón. Sí. De hecho, o sea, es algo que me imagino que bueno, tú hablabas antes también como de los escritores latinoamericanos, ¿no? Que es algo como que todos tenéis un poco como en común de querer como plasmar de alguna manera en la literatura lo que ocurre. Os quería preguntar a los dos un poco, bueno, sobre todo a Daniel, en tu libro hay como un caso así como de periodismo, una periodista que no acaba muy bien y bueno, y tenemos como noticias todos los días como de periodistas, ¿no? Que sufren mucho. No sé si creéis, esta pregunta es para los dos, si creéis que ahora mismo quizá la literatura es un terreno quizás más seguro que el periodismo, o más libre en el sentido de poder decir cosas que quizás en un periódico no se podrían, o si como escritores por el hecho de vuestros libros tocar un poco de estos temas como de la corrupción y de lo corrupto que está el sistema, ¿os sentís seguros o sentís a veces que estáis pisando un terreno un poco complicado? Yo, perdón Boris, rapidísimo, yo en México tengo la fortuna de que estoy prácticamente seguro que el 99% de los políticos de mi país nunca han abierto un libro. Entonces, para responder tu pregunta así en concreto, a mí me decían, ¿no? Porque vaya, mis personajes son como amalgamas de diversos personajes, valga la redundancia, de la política en México, y no faltaba el lector previo a la publicación que me preguntaba, oye, ¿no estás preocupado? Bueno, no estoy preocupado, porque es lo bueno de que los políticos en el país no lean. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que en literatura, en México el oficio del periodismo es particularmente peligroso. No tengo las cifras a la mano, pero si googleas la cantidad de periodistas que son asesinados en mi país por llevar a cabo su oficio, es de nuevo alarmante. Y no creo que haya un solo caso de un novelista que haya hablado de ese universo al que haya corrido con la misma suerte. Así que sin duda alguna yo me siento mucho más seguro en el oficio de la literatura, o más bien me siento 100% seguro, mientras que un periodista, me imagino que sobre todo en zonas donde el narco impera y demás, me imagino que lo hacen con mucho temor y con razón, desgraciadamente. Sí, iba a decir lo mismo que Daniel, exactamente, que justamente no leen los libros. Y sí, es terrible en México, la labor de periodista es comparable a la de un país en guerra. Bueno, de alguna manera México está en una guerra interna, el número de muertos anuales, de desaparecidos, es muy fuerte. Pero creo que hay un punto común que tiene que ver con la realidad latinoamericana, y es con la impunidad de la gente que está en el poder. Eso es algo muy fuerte. Esto que pasó con el general que habían tomado preso en Estados Unidos, lo llevan a México y López Obrador lo liberó. Es fuertísimo lo que pasa. Entonces, hay en Chile hace un año que existe una gran revuelta popular. Y justamente ese es el tema que quizás más ha empujado a la gente a salir a las calles, y es la impunidad. Es el cansancio de la impunidad, que gente que se sabe que salen en todas partes los delitos económicos, por ejemplo, que han cometido. En el caso de Chile, más bien son delitos económicos, y cómo el gran capital y las grandes empresas influyen en la política. En el caso de México también está sumado lo del narcotráfico, porque obviamente México, al estar con frontera en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga del mundo, el comercio de droga es muy fuerte. Pero uno lo ve, eso sale en la prensa, sale denunciado,
Y luego ve que estas personas, aunque vayan a juicio, nunca pagan. Y siempre están libres y mantienen sus privilegios. Entonces eso es algo que evidentemente en la saga de Quiñones también está muy presente. En uno de los libros Quiñones llama a un amigo periodista para denunciar algo que acaba de descubrir, muy grave, sobre abusos de niños en hogares de menores, y el periodista le dice: no puedo dar esa noticia, la gente que me estás diciendo es la que me paga el sueldo. Entonces se produce también una cadena de... se perpetúa la impunidad, que creo que es algo muy grave en nuestros países latinoamericanos. No, absolutamente, absolutamente. De verdad no tengo nada que agregar a lo que acaba de decir Boris, porque es un diagnóstico perfecto de lo que ocurre ciertamente en México y me imagino que en otras partes de Latinoamérica. Para ilustrar, digamos, a qué grado la impunidad es clave, por lo menos, digamos, en lo que me impulsó a escribir Tenebra. Yo recuerdo que cuando estaba empezando a investigar para escribir el libro, estaba yo hablando con una de mis fuentes, y para no hacer el cuento demasiado largo, el villano de la novela es un senador todopoderoso al que nada ha podido tumbar de su puesto, ¿no? Es decir, lo han acusado de todo a lo largo de 20 años y como ocurre en México, nunca han podido meterlo a la cárcel, y uno de los protagonistas de la novela está obsesionado con llevarlo a la cárcel o por lo menos quitarle el puesto. Y yo estaba platicando con una de mis fuentes, queriendo encontrar, pues, qué podría encontrar en mi personaje para tirar a este senador, para mandarlo a la cárcel. Entonces le dije, bueno, ¿qué podría encontrar mi personaje en su investigación, ¿no? Y entonces me dijo, absolutamente nada. Y le dije, ¿cómo? Es decir, si mi personaje encuentra que el senador es un pederasta. Bueno, pues mi fuente me dio ejemplos de políticos en México que han sido acusados de eso y no han sido llevados a juicio. Y luego le dije, bueno, pero ¿qué tal si mató a su hijo? Y me dijo, de ninguna manera. Le dije, bueno, ¿qué tal que mató a su mamá y hay un video de eso? Y me dijo, no hay manera, en pocas palabras, no hay manera que un político en México acabe en la cárcel. O sea, acaba tras las rejas 5 meses y después lo sacan porque hizo un trato donde le pasó información al gobierno en turno y después. Es decir, vivir en México es genuinamente frustrante por eso, ¿no? Y yo quise, y esto fue, digamos, algo que sí me propuse desde la primera página de Tenebra, que quedara esa sensación que estoy describiendo, quedara plasmada en la novela, la sensación de que la justicia es imposible de conseguir. Por más pruebas que tengamos en nuestro poder, por más que se publique al respecto, hay ciertas personas que son intocables y que seguirán siendo intocables. Y el ejemplo que puso Boris del general Cienfuegos es, pues, emblemático, ¿no? Es decir, pero eso, la verdad es que vaya a ser el caso más sonado recientemente, este general al que agarra la DEA y después sueltan y traen de vuelta a México y aquí lo sueltan en 5 minutos, es emblemático del gobierno de López Obrador, pero ha ocurrido en otros sexenios. Hay muchísimos, tristemente, hay muchísimos casos. Sí, bueno, de hecho, en tu novela, Daniel, o sea, a veces es como que las pruebas, que lo que en otros sitios sería como delito, se encuentran en Instagram. O sea, es que en Instagram, que ni siquiera son cuentas privadas, que están ahí en plan abiertas para que todo el mundo lo vea. Hay una frase que me encanta que dice el senador precisamente en la novela cuando se ofende, porque dice, es que la gente nos quiere rendir cuentas, o sea, nos quiere preguntar cuánto hemos ganado y termina como una especie de speech buenísimo diciendo, yo no hago declaración de bienes, sino ostentación de bienes. Ostentación. Y a mucha honra, como diciendo en plan de... Eso, Leticia, me lo dijo un político. Se los juro, y ahora que creo que no me están viendo muchos mexicanos, que me siento, eso no lo he dicho nunca, pero esa frase, tal cual, verbatim, me la dijo un político durante mi investigación. Qué fuerte. Me dijo, yo no hago declaración de bienes, yo hago ostentación de bienes. Y dije, ok, está bien, servidor público. Madre mía. Boris, te quería preguntar, tú que has mencionado un poco, todo este proceso así como de revuelta un poco que vive Chile, ¿no? Que me parece que este año, pues igual ya se empieza como a formar como el comité que tiene que redactar como una nueva constitución, ¿no? O sea, como que esto... recuerdo...
en 2019, cuando explotaron como todas las revueltas en la calle, en las chicas, o sea, quiero decir, el movimiento feminista también fue como muy, claro. como muy combativo. Hasta aquí, bueno, se viralizó en todo el mundo la canción esta como de las tesis, ¿no? Sí. Que, bueno, supongo que todos los espectadores lo recuerdan, que era la canción esta del violador eres tú, pero en realidad esa canción estaba sacada como una canción, una especie de cántico de los carabineros, ¿no? de Chile. Bueno, de lo que se estaban quejando era un poco como de la impunidad de la que hablabas tú. También... Sí, bueno, estaba mezclado, obviamente lo de las tesis, es sobre todo es la lucha feminista por un cambio de mentalidad opresora que han sentido y se siente y ha sido evidente desde siglos con respecto a las mujeres y a su actuar en la sociedad, etcétera. Esto se mezcló obviamente con el descontento. El feminismo una fuerza muy poderosa en Chile que ha avanzado avasalladoramente, diría yo, ha ganado muchos espacios y esto se mezcló obviamente con el gran descontexto social por otras cosas, como hablábamos, por la impunidad sobre todo, después de ver cómo una y otra vez la gente se siente abusada por el poder, no defendida por el Estado, siente que el Estado está de alguna manera cooptado, robado por el poder económico y están todos de acuerdo, entonces no se puede avanzar en nada. Entonces fueron muy importantes las protestas porque crearon una especie de ruptura donde los políticos se vieron obligados a hacer un llamado para redactar una nueva constitución y ahora estamos en ese proceso en Chile de elegir quiénes van a estar en esta asamblea que va a redactar la nueva constitución. El peligro que hay, y el peligro que hay en Latinoamérica, que se ve mucho en México, que se empieza a ver en ciertos sectores de Chile, es que se empieza a perder toda fe en el Estado. Porque tú te das cuenta que el Estado es corrupto, que el Estado cuando tiene las herramientas y tiene los dineros para solucionar algunos problemas no lo hace. Entonces empieza a ver como una especie de animadversión contra el Estado, contra las policías, porque las policías se ven como esbirros de un Estado opresor. ¿Y qué ocurre? Se empiezan a abrir espacios donde se empieza a dejar ausente al Estado. Y esos espacios son tomados por el crimen organizado muchas veces. Esto es patente en México, donde hay lugares donde realmente hay ejércitos paralelos, gente muy armada que toma el control de grandes territorios. Está pasando también en el sur de Chile, donde se aprovechan las luchas de reivindicación de los pueblos originarios, también para que se infiltre de alguna manera el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, se vuelve un poco frágil la democracia, porque cuando la gente empieza a perder fe en el Estado, empieza a perder fe en la democracia. Y cuando eso pasa, se pone todo un poco peligroso, porque puede llegar gente muy populista al poder, etc. Entonces creo que en Latinoamérica estamos viviendo tiempos peligrosos de la democracia. Sí. Bueno, te quería preguntar, ya sé que escribiste esta novela hace 10 años, pero claro, el protagonista de toda la saga es un detective. Sí. Y bueno, tiene sus cosas, ¿no? Está bastante alejado de la perfección, pero bueno, en realidad, o sea, uno no puede evitar, bueno, pues hasta encariñarse un poco con él. No sé en qué estabas pensando un poco cuando perfilaste el protagonista. Me hace mucha gracia que habla todo el rato de Clint Eastwood, pero me parece que no es tan glamuroso como Clint Eastwood, ni mucho menos, no sé. Claro, a mí me interesaba sobre todo quitarle ese glamour que tiene cierta novela policial, que parece ser muy glamurosa, y llevarla a la calle y a una calle latinoamericana, cómo se vive en Latinoamérica. Entonces, pero ocurre algo en la novela por lo que tú decías, que hay una especie de deformación de la ficción, y es que uno siempre va a empatizar con el protagonista, con el que tiene el punto de vista que cuenta la historia. Y es así como a veces en películas como El Padrino, por ejemplo, uno empatiza
con un asesino que, ¿no es cierto?, que mata a su hermano, pero sin embargo el protagonista y uno está de acuerdo con que haga eso, porque quiere defenderlo, quiere que viva, quiere que se salve, aunque sean los delincuentes. Pasa un poco eso de una deformación natural de la ficción, que uno se pone en los zapatos del personaje. Y eso es interesante también, porque cuando uno lee las noticias de la Crónica Roja, uno está muy afuera, está viendo un resultado. Y a mí lo que me interesa de la novela policial es esta deconstrucción, porque si uno parte de un hecho de sangre, me interesa ver cómo se llegó a ese hecho de sangre. Y cuando uno empieza a deconstruir y a inventar la historia que produjo este hecho trágico, uno empieza a descubrir que hay razones, y son razones muy sociales. Son razones que tienen que ver a veces con la corrupción total de la sociedad, que va decantando, va produciendo pobreza, va produciendo miseria, va produciendo la degradación del ser humano, y al final esta noticia que parecía que tú la ves, lees muy fríamente y juzgas muy rápidamente al culpable, tú puedes decantar y después te metes en los pies del personaje y no sabes realmente lo que hubieras hecho en esa situación. Quizás tú también hubieras matado. Exacto. Entonces es un poco complicado, no es tan simple. Las leyes tampoco son tan claras. A veces el que mató no es el verdadero culpable. Santiago Quiñones relativiza mucho las leyes y la moral. Es un relativista en ese sentido. Pero ¿no? tiene su propia... Él tiene su propio concepto de lo que es justicia, de lo que es moral, de lo que está bien y lo que está mal. Pero no tiene mucho que ver con lo que hemos decidido que está bien o está mal a nivel de las leyes que hemos creado como sociedad. Pero bueno, es entretenido seguirlo, uno lo quiere al personaje, lo quiere sobre todo porque tiene momentos de compasión y de humanidad en situaciones donde es capaz de salvar a otro ser humano y de sacrificarse y de arriesgar su vida por otro. Eso es algo que uno le respeta al personaje. Sí. En tu caso, Daniel, me gustaría que nos contaras un poco cómo llegaste. La novela de Daniel alterna como dos figuras todo el rato que aparentemente son Martín y Julio, que aparentemente son antagónicas porque uno vive obsesionado con un senador que destrozó un poco, por así decirlo, como su familia, y el otro es pues un trepas político que le hace como todos los trabajos sucios a ese senador. Pero, sin embargo, los dos tienen como bastantes cosas en común, ¿no? Una especie de insatisfacción crónica, no pueden disfrutar de nada, siempre quieren como agradar a los demás. Y yo creo que están como tan desconectados de sí mismos que les cuesta conectar con los demás. También hay uno que está entre dos mujeres, como es el caso de Santiago. ¿Cómo perfilaste estos dos personajes tan originales? Pues lo primero que hice, Leticia, fue... El primero que apareció en mi cabeza es Julio Rangel. Quizás aquí habría que decir que estas dos voces en primera persona de las que hablas son dos personajes, como dices, muy, muy diferentes. Julio es un operador político al que la política en México le ha dado todo. Viene de una infancia precaria y solamente salió de esa precariedad a través de su amistad con el hijo de este político del que hablé hace unos minutos. Entonces Julio nació relativamente, digo no pobre, pero nació clase media baja y logró salir de eso gracias a la política, mientras que Martín Ferrer, que está del otro lado, es la otra voz en primera persona, es un hombre al que la política lo ha arruinado por completo, ¿no? Mientras que Julio la política le ha dado todo, a Martín la política le ha quitado todo, y no solamente a él, sino a su padre y a su abuelo, y está obsesionado con vengarse de aquellos políticos que diezmaron la fortuna familiar, que son los culpables de la quiebra del abuelo, en fin. En apariencia, como dices, estos personajes son completamente diferentes, ¿no? En un principio, el primero, digamos, que vi con completa claridad fue a Julio. Recuerdo haber platicado primero con algunas personas que me dieron
ciertos como detalles de cómo eran estos operadores políticos, secretarios personales de políticos muy poderosos en México, y a Julio lo vi muy rápido, y como digo muy rápido, es de verdad, por lo menos como lo recuerdo, fue en cuestión de días lo tenía como delineado perfectamente, pero sabía que no, porque Julio es un personaje que me asquea, y me asqueó desde un inicio. Yo sabía que no iba a poder escribirlo durante 4 años solamente a él. Además, en ese entonces estaba leyendo mucho un escritor británico, me parece que se llama David Mitchell, que tiene varias voces en primera persona en muchos de sus libros, y pensé, bueno, me quiero poner el reto de ver si yo también puedo poner 2 voces en primera persona que se distingan a lo largo de la narración. Y así fui pensando en Martín, creyendo en un inicio que Martín sería esta antípoda de Julio, es decir, este personaje completamente diferente. Lo curioso de escribir Tenebra, ¿no? De Boris, estoy seguro que sabe esto, ¿no? Lo que es lo interesante de escribir es que los libros cobran vida propia y los personajes cobran vida propia. Entonces, en un principio estos 2 personajes eran completamente diferentes, y luego pasé la cuartilla 50 y dije, se parecen más de lo que pienso. Y al final de la novela me di cuenta, estos tipos parece que son completamente diferentes, pero en el fondo son iguales. Que a mí, francamente, al final de la novela, si me preguntaras qué es lo que te enganchó, qué es lo que hizo que pudieras tú investigarla y escribirla por 8 años, que es lo que me tomó la investigación y la escritura del libro, pues fue precisamente eso, darme cuenta que estas 2 personas, por más distintas que fueran sus infancias, el lugar de donde vienen, sus padres, en el fondo, sus frustraciones y sus inseguridades y sus temores y incluso sus defectos son muy, muy, muy parecidos. Se topan los extremos. Sí, sí. Me gustaría preguntaros también a los 2 por las mujeres de la novela. Y además hay bastante sexo también, como en las 2 novelas, un poco como una manera más como de describir un poco al personaje y lo que le está pasando como por dentro, ¿no? En tu caso, Boris, no sé, Sí. está entre 2 mujeres, también parece al principio como lo que hablábamos antes de Clint Eastwood, como también el arquetipo como de la femme fatale, un poco Claro. de las estas, pero Sí. luego tampoco es muy... No. No sé... No le va bien a Santiago en eso. Sí, absolutamente. Ahora, lo que pasa es que yo creo que el personaje principal, Santiago Quiñones, este policía... lo que te iba a decir, que la novela tiene una descripción muy cruda de todo. Describe muy claramente las acciones, porque como está en la boca de este policía, que es una persona que no tiene gran formación educativa muy amplia, sino que simplemente estudió en la Academia de Policía para hacer eso, para ser policía, punto. No es muy sofisticado de pensamiento, es alguien simple, sencillo. Tiene una descripción muy simple de los hechos también. Va al hueso de las cosas. Y así como describe los hechos policiales, casi con una juerga policial, también las escenas de sexo también van muy al hueso. Son descritas muy literalmente como las está viviendo él. No hay un glamour quizás como nos tiene acostumbrado Hollywood o cierto tipo de cine, qué sé yo. Esto es bastante crudo, en tanto en las escenas de acción como en las escenas de sexo. Hay cierta crudeza ahí. Y lo que le pasa a Santiago es que es un tipo que no se gobierna, no logra gobernarse, no logra asirse de la vida o su vida. Es un personaje que yo siento que va siendo arrastrado por la vida, va cayendo, vamos a ver hacia dónde, pero no se termina de estrellar, sino que sigue cayendo como dice el epígrafe de la novela, la vida es una caída horizontal. Y en ese caer es incapaz de asirse al amor porque él ha encontrado a la persona que ama en la vida, lo cual todos sabemos, y yo se los digo a mi edad, es muy difícil hallar eso. Y él lo ha encontrado, pero es incapaz, se le va de las manos por su manera de ser, es incapaz de no estar buscando más, tiene una ansiedad que no puede controlar. Creo que tiene que ver también con su afición a la cocaína,
que creo que es muy destructora de la psicología de las personas y de las maneras de ser. Creo que eso, aunque él lo minimiza y aunque él dice que no y que hace bastante tiempo que la ha dejado, lo vemos que no, que en realidad está pegado a eso, y creo que eso tiene que ver un poco en su actitud frente al amor. Pero obviamente, como es novela negra, va a ir errando bastante más, y en las otras novelas también, Santiago Quiñones. Sí. Bueno, se deja llevar como por el instinto, ¿no? Esto que va por la calle y ve a alguien que le gusta y voy a seguir a esta mujer como un psicópata absoluto. En plan sí. No sé por qué dicen que soy un psicópata. Seguir Claro, a mujeres por la calle que te gustan no tiene nada de extraño. Bueno, un es poco. medio psicopático, sí, Quizá absolutamente. un poco, sí. Sí. Y tú, Daniel, no sé respecto a esto, respecto a las mujeres que hay en la novela, también son como un reflejo un poco, ¿no? de los viacrucis personales que están pasando tanto Martín como Julio. Hay sobre todo también, perdona, en la novela queda como muy patente todo el rato como la violencia, como el poco respeto, como el machismo, ¿no? que lo impregna todo en la manera de mirar a una mujer que te encuentras en un restaurante, en la naturalidad de la prostitución, incluso con menores. O sea, es como, súper deshumanizado, es como el pan de cada día. Sobre todo, estoy completamente de acuerdo, y sobre todo en el universo de Julio, ¿no? Regresando a mi respuesta anterior, donde hablaba de las diferencias entre los personajes. Las diferencias no solamente son, digamos, tienen que ver con respecto a su crianza y de dónde vienen, sino también son físicas. Es decir, Julio es de tez muy oscura, tanto que en la novela se refiere a él como el negro, mientras que Martín es más bien rubio, de tez más clara, y esas diferencias también están en cosas que quizás son menos perceptibles en la primera lectura, ¿no? Es decir, yo me planteé desde un inicio que el universo de Martín fuera un universo muy femenino, donde hubiera muchas mujeres y donde las mujeres tuvieran un rol más, digamos, importante. Me gustaría encontrar una palabra más precisa, pero digamos más importante, mientras que en el universo de Julio, que es el político, las mujeres son vistas como si fueran prostitutas, como si fueran carne, y entonces sí hay una diferencia. Es un universo muy masculino, es un universo donde incluso, hay un pasaje en la novela donde incluso una mujer se comporta y se ve como hombre y lleva a cabo el acto más brutal que puede cometer un hombre. Es decir, no quiero decir más porque eso ocurre ahí en la segunda parte de la novela, pero para mí era muy importante a lo largo de mi investigación, y también no se requiere investigar demasiado para saber esto del mundo de la política, ciertos submundos de la vida en México. Me parece que las mujeres son justamente como acabo de describir que se trata a las mujeres en el universo de Julio, y digo, sin decir demasiado de lo que ocurre hasta el final de la novela, también quise hablar del hecho de que la violencia contra las mujeres en mi país es, yo creo que junto con la guerra contra el narcotráfico y ahora el manejo de la pandemia, yo creo que estamos hablando de los tres problemas principales que tiene México. Es decir, México es un país en el que no tengo las cifras, pero ocurren una cantidad, uno sería demasiado, pero ocurren, es decir, cientos, si no es que miles de feminicidios al año, 1% de esos feminicidios, de verdad una cifra vergonzosa, son perseguidos por la ley. Entonces yo también quería, digamos, ya que es un libro que de alguna manera plasma mis inquietudes, mis preocupaciones, mis frustraciones con mi país, esa es una de ellas, y quería que estuviera presente en el libro, en los personajes femeninos y en específico en el personaje de Beatriz, que es el personaje, que es digamos, el personaje femenino más central de la novela, junto con Julio y con Martín. Uh-huh. Retomando un poco, Boris, lo que has dicho antes, como de, como que cuando ya estás como muy decepcionado con el Estado, sí, corres el peligro de que aparezcan esos, sí, actores. Me gustaría preguntaros a los dos, ya un poco como para ir terminando, como escritores latinoamericanos, si a veces no sentís como un poco como
condenados, obligados como a hablar, pues eso, como de la corrupción y de la violencia de vuestros países. Hace poco leía una entrevista con Guillermo Arriaga que decía, bueno, claro, sí, pero es que también tenemos que contar que en México hay un montón de gente superhumana, súper generosa y súper solidaria, que eso también existe. Y luego también me gustaría hablar como de cierto mecanismo un poco, a veces que podemos correr el riesgo de tomar, que es como los políticos son unos corruptos, no tienen remedio. Ya, o sea, estoy completamente decepcionada. Claro, eso primero que es derrotista y segundo que parece como que te exculpa, como si tú no tuvieras nada que ver. Me gustaría preguntar también hasta qué punto la culpa, por ejemplo, Daniel, tú escribes muy bien, la tiene el PRI, o el PRI ya se ha convertido en algo tan absolutamente sistémico que todos somos, o sea, todo México tiene algo del PRI dentro, si todos somos eso, o sea, que a veces es más fácil echarle la culpa a otros como si no fuera contigo. Claro, bueno, brevemente, porque no quiero, sé que nos queda poco tiempo, pero sin duda alguna, ¿no? Y quiero creer que Tenebra logra plasmar esto que voy a decir, ¿no? Yo creo que la culpa, es decir, como tú dices, es muy sencillo, es muy simplista decir, los corruptos son esos, ¿no? Los corruptos son esos y los corruptos son esos, ese grupo de políticos que no tienen remedio, mientras que el resto de la sociedad somos estas palomitas blancas completamente puras. Quiero creer de nuevo que Tenebra logra plasmar eso, logra plasmar cómo la sociedad está inmiscuida dentro de esa corrupción, ¿no? Es decir, hay una escena, por ejemplo, donde todo el mundo sabe que el senador del que les he hablado en la novela, todo el mundo sabe que este senador es corruptísimo, es un delincuente, y sin embargo, como cuando entra a los restaurantes, todo el mundo se para y le dice, don Oscar, qué gusto verlo y demás, ¿no? Cosa que yo he visto en México. Bueno, para mí esto que acabo de decir es de alguna manera solapar al delincuente, es de alguna manera solapar la corrupción. Yo creo que en México no hay un castigo social por ser corrupto y ser delincuente. Es decir, mi vecino podría ser narcotraficante y yo despertaría todos los días y le diría, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿No? Y mi vecino podría ser un corrupto que sale en las páginas de los periódicos y diría, buenos días. Es decir, no hay un castigo, y ese castigo no es un castigo, no estoy hablando de un castigo legal, estoy hablando de un castigo social. Me parece que en México tratamos con la misma deferencia, con la misma amabilidad, porque así somos por naturaleza somos muy amables, estamos condenados a esa amabilidad como postcolonial, y me parece que así tratamos, así sea una persona completamente recta y sea nuestro tío, y así tratamos también a un delincuente o incluso, de verdad, a un narcotraficante. Entonces el problema no es de una élite política que está hasta arriba en la cúpula del poder, el problema es la realidad, el problema somos todos nosotros. Sí, evidentemente la solución, y por eso digo que es un poco peligroso, cuando la gente empieza a perder la fe en los políticos, porque las soluciones a todo lo que se está pidiendo, por ejemplo, en la gran revuelta que ha ocurrido en Chile, son soluciones políticas. Tienen que pasar por la política, tienen que pasar por la redacción de una nueva constitución, tienen que pasar por leyes, y esas cosas las hacen los políticos. Esas cosas, entonces, los procesos sociales, como tú dices, no se pueden apoyar en una negación, en decir que todos estos son malos. Ahora, obviamente que es un poco pesimista la mirada que uno tiene sobre Latinoamérica y su desarrollo, porque no se ve que esto vaya mejorando y no se ven muchas puertas de salida. Lo único que se puede hacer es las pequeñas parcelas donde hay un trato más justo, donde hay más normalidad, donde no hay corrupción, esas tratar de que se vayan agrandando. ¿Cómo cuáles? Yo creo que hay movimientos sociales, creo que hay una gran parte de la ciudadanía, de la clase media chilena, por ejemplo, que siento que está tratando de, con sinceridad, hacer un país nuevo. Creo que hay mucha gente que va a entrar ahora en el nuevo proceso político chileno, que es la construcción de una nueva constitución, que no viene del mundo político partidista, que viene de organizaciones sociales más de base. Por ejemplo, con el tratamiento de la pandemia en nuestros países, Chile también es como México, uno de los países que peor ha manejado la pandemia. El gobierno no ha dado bastos para alimentar a toda la gente, por ejemplo, que ha quedado sin trabajo.
Y ahí surgen cosas que hablábamos de nuestras sociedades, cómo surge, igual que en la novela negra, dentro de la oscuridad se ven las cosas luminosas, surgen las organizaciones sociales, por ejemplo, hacer ollas comunes, donde cada uno lleva lo que tiene de alimentos, se cocina entre todos y cualquiera que tiene hambre va y puede servirse un plato digno de comida. Entonces este tipo de organizaciones que no son para nada gubernamentales, ni están bajo el alero de la iglesia, ni nada, son sociales, son de barrio, de pequeñas agrupaciones, van haciendo esto y van sacando adelante a su gente, a sus más cercanos. O sea, sí, tú tienes razón, hay una fuerza luminosa también dentro de la sociedad, que se ve un poco apocada y apagada por estas grandes fuerzas corruptivas y que tienen mucho poder. Pero sí, hay que llegar a un equilibrio y hay que dar nuestro apoyo a esas cosas que están resultando, de tal manera que ese círculo por decirlo, de bondad, o no sé cómo decirlo, una palabra más exacta, de esperanza vaya ampliándose. Sí, bueno. Pues con este último brillo de esperanza nos despedimos. Muchísimas gracias, Boris, muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos los que nos han visto. Gracias a ustedes. A Un ver, saludo Daniel, desde México. chócala. Gracias, Boris. Chócala. Mucho gusto. Ahora está aquí.